Días que brillan con su propia luz, sin mucho esfuerzo. Durante años, la imagen pública de Paola Rey fue sinónimo de éxito, estabilidad y felicidad. Para millones de seguidores en América Latina, y más allá, ella representaba ese ideal casi inalcanzable. Una mujer talentosa, bella, profesionalmente consolidada y aparentemente realizada en su vida personal. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en el mundo de las celebridades, la realidad detrás de las cámaras era mucho más compleja, más frágil y, en este caso, profundamente dolorosa. Desde sus primeros pasos en la televisión, Paola Rey supo conquistar al público con una mezcla de carisma natural y disciplina profesional. Su participación en producciones exitosas la posicionó rápidamente como una de las actrices más queridas de su generación. Su rostro se volvió familiar en los hogares, y su nombre comenzó a asociarse con calidad, compromiso y autenticidad. Pero mientras su carrera ascendía de forma constante, su vida privada comenzaba a tomar un rumbo que, con el tiempo, se convertiría en una carga emocional difícil de sostener. En entrevistas pasadas, la actriz hablaba con entusiasmo sobre el amor, la familia y la importancia de construir una vida estable lejos del caos mediático. Su matrimonio era presentado como un refugio, un espacio de paz en medio de la intensidad de la fama. Sin embargo, esa narrativa cuidadosamente mantenida durante años empezaría a resquebrajarse con el paso del tiempo. Cuando Paola Rey decidió casarse, lo hizo convencida de haber encontrado a su compañero ideal. Las primeras etapas de la relación estuvieron marcadas por la ilusión, los proyectos compartidos y una aparente conexión profunda. Como muchas historias de amor, comenzó con promesas, sueños y una confianza absoluta en el futuro. La boda fue celebrada en un ambiente íntimo, lejos del espectáculo mediático, lo que reforzó la percepción de que la actriz valoraba la privacidad y la autenticidad en su vida personal. Todo parecía indicar que había encontrado el equilibrio perfecto entre su carrera y su vida emocional. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera muchos de sus allegados, era que, detrás de esa armonía aparente, comenzaban a surgir tensiones silenciosas. Con el tiempo, pequeñas diferencias comenzaron a transformarse en conflictos recurrentes. No eran discusiones visibles ni escándalos públicos, eran, más bien, desacuerdos sutiles, incomodidades que se acumulaban y silencios que pesaban más que cualquier palabra. Paola, acostumbrada a la disciplina y al control en su vida profesional, intentó manejar la situación con la misma lógica. Paciencia, diálogo, esfuerzo. Durante años, creyó que todo matrimonio atravesaba momentos difíciles y que, con suficiente compromiso, cualquier problema podía resolverse. Sin embargo, había algo diferente en su situación. Algo que no encajaba con la narrativa tradicional de crisis pasajera. Uno de los factores que más influyeron en la prolongación de esa situación fue, sin duda, la presión social. Como figura pública, Paola Rey no solo vivía su matrimonio, sino que también lo representaba ante millones de personas. La imagen de pareja estable, de familia sólida, se convirtió en una especie de responsabilidad. Romper con esa imagen no era simplemente una decisión personal. Implicaba enfrentar el juicio público, las especulaciones mediáticas y la decepción de quienes veían en ella un ejemplo. Este tipo de presión, invisible pero constante, llevó a la actriz a prolongar una situación que, en su interior, ya comenzaba a percibir como insostenible. Durante años, Paola eligió el silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no encontraba el espacio seguro para hacerlo. En el mundo del espectáculo, hablar de problemas personales puede convertirse rápidamente en un espectáculo en sí mismo. Así, decidió proteger su intimidad. Sonreía en entrevistas, compartía momentos felices en redes sociales y mantenía intacta la narrativa de una vida equilibrada. Pero esa dualidad entre lo que mostraba y lo que realmente sentía comenzó a generar un desgaste emocional profundo. El silencio, que inicialmente funcionó como una forma de protección, terminó convirtiéndose en una especie de prisión emocional. Toda historia tiene un punto de inflexión.
En el caso de Paola Rey, ese momento no llegó de forma abrupta, sino como el resultado de años de acumulación emocional. No fue una sola discusión, ni un evento específico. Fue, más bien, la suma de pequeñas decepciones, de expectativas no cumplidas, de una desconexión que se hacía cada vez más evidente. En algún momento difícil de precisar incluso para ella misma, la actriz comenzó a cuestionarse profundamente su realidad. ¿Era esto lo que había imaginado para su vida? ¿Valía la pena seguir sosteniendo una relación que ya no le aportaba bienestar? Estas preguntas, aunque simples en apariencia, marcaron el inicio de un proceso interno complejo y transformador. Uno de los aspectos más difíciles de esa etapa fue la contradicción interna. Por un lado, estaba la razón, la idea de que debía mantener la estabilidad, proteger su familia y evitar decisiones impulsivas. Por otro lado, estaban sus emociones, el cansancio, la frustración y, sobre todo, la sensación de estar viviendo una vida que ya no le pertenecía. Esa lucha interna es algo que muchas personas experimentan, pero que pocas reconocen abiertamente. En el caso de una figura pública como Paola Rey, esa tensión se intensificaba aún más. A los 45 años, después de una larga trayectoria profesional y personal, Paola Rey llegó a un punto en el que ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Por primera vez, comenzó a aceptar al menos internamente una verdad incómoda. Su matrimonio, aquel que durante años había defendido y protegido, se había convertido en una fuente de sufrimiento. No fue una conclusión fácil. Implicó cuestionar decisiones pasadas, enfrentar miedos profundos y, sobre todo, reconocer que no todo en su vida había sido tan perfecto como parecía. Pero también fue el primer paso hacia algo diferente. La posibilidad de reconstruirse, de redefinir su felicidad y de recuperar el control de su propia historia. Tras años de silencio cuidadosamente sostenido, la vida de Paola Rey comenzó a transformarse desde un lugar inesperado. La necesidad urgente de decir la verdad. No una verdad maquillada ni adaptada al público, sino una verdad cruda, íntima, que durante demasiado tiempo había permanecido oculta bajo sonrisas y apariciones públicas impecables. Nadie puede precisar con exactitud cuando una persona decide romper su propio silencio. En el caso de Paola Rey, no fue una decisión impulsiva ni un arrebato emocional. Fue, más bien, el resultado de un desgaste acumulado que había llegado a su límite. Durante años, había sostenido una narrativa que ya no correspondía con su realidad. Había aprendido a responder preguntas incómodas con elegancia, a desviar temas personales con profesionalismo y a mantener intacta la imagen que el público esperaba de ella. Pero esa capacidad que durante tanto tiempo fue una fortaleza, comenzó a convertirse en una carga insoportable. Había momentos, incluso en entrevistas aparentemente triviales, en los que una simple pregunta sobre su vida personal generaba una tensión interna difícil de disimular. No porque no supiera qué decir, sino porque lo que realmente quería decir no coincidía con lo que podía decir. Y fue ahí donde comenzó el cambio. Antes de cualquier declaración explícita, hubo señales. Pequeñas, casi imperceptibles para el público general, pero significativas para quienes seguían de cerca su trayectoria. Un tono diferente en sus respuestas. Una mirada más reflexiva. Una forma más cautelosa de referirse a su vida personal. No eran confesiones, pero sí indicios de que algo estaba cambiando. En algunas entrevistas, Paola comenzó a hablar de temas más profundos. La importancia del bienestar emocional. La necesidad de escucharse a uno mismo. El valor de tomar decisiones difíciles. Aunque no mencionaba directamente su situación, sus palabras empezaban a resonar con una autenticidad distinta. Era como si, poco a poco, estuviera preparando el terreno para algo más grande. Decir la verdad nunca es fácil. Pero cuando se trata de una figura pública, las implicaciones son aún mayores. Para Paola Rey, la decisión de hablar no solo implicaba enfrentar su propia realidad, sino también las reacciones del entorno. ¿Qué diría el público? ¿Cómo reaccionarían los medios? ¿Qué impacto tendría en su carrera? Estas preguntas no eran menores.
en una industria donde la imagen lo es todo. Cualquier cambio en la narrativa personal puede tener consecuencias impredecibles. Además, estaba el aspecto más íntimo, las personas involucradas en su vida privada. Hablar significaba, en cierta medida, exponer una historia que no solo le pertenecía a ella. Ese miedo complejo, multifacético, fue uno de los principales obstáculos que tuvo que superar. Aunque gran parte de su proceso fue interno, Paola Rey no estuvo completamente sola. Como suele ocurrir en situaciones de transformación personal, hubo personas clave que, desde la discreción, jugaron un papel fundamental. Amigos cercanos, familiares, tal vez incluso colegas que habían pasado por experiencias similares. No necesariamente como consejeros directos, sino como presencias que le recordaban que no estaba sola. Ese tipo de apoyo, muchas veces invisible para el público, puede marcar una diferencia crucial. No elimina el miedo, pero lo hace más manejable. No resuelve el problema, pero da la fuerza necesaria para enfrentarlo. Cuando finalmente decidió hablar, no lo hizo desde el drama ni desde la necesidad de generar impacto mediático. Lo hizo desde un lugar mucho más profundo: la honestidad. No fue una declaración escandalosa ni un titular explosivo. Fue, más bien, una confesión construida con cuidado, con respeto hacia su propia historia y hacia las personas involucradas. Reconoció que su matrimonio, aquel que durante años había sido presentado como un pilar de estabilidad, había sido, en realidad, una experiencia difícil. No utilizó palabras agresivas ni buscó culpables. Simplemente habló desde su vivencia. Y eso, en un entorno donde muchas veces se privilegia el espectáculo sobre la verdad, fue un acto de enorme valentía. Como era de esperarse, la confesión generó reacciones inmediatas. Algunos se sorprendieron, otros intentaron reconstruir el pasado en busca de señales que no habían visto. Y muchos, quizás la mayoría, reaccionaron con empatía. Porque más allá de la figura pública, lo que Paola Rey compartió fue una experiencia humana. Una historia con la que muchas personas podían identificarse, independientemente de su contexto. Las redes sociales, ese espacio a menudo impredecible, se llenaron de mensajes de apoyo. Personas que agradecían su sinceridad, que reconocían su valentía y que de alguna manera encontraban en su historia un reflejo de sus propias vivencias. Durante años, Paola Rey había sido percibida como un símbolo de estabilidad. Su confesión no destruyó esa imagen, pero sí la transformó. Ya no era solo la actriz exitosa con una vida aparentemente perfecta. Ahora era también una mujer que había atravesado dificultades, que había cuestionado su propia realidad y que había tenido el coraje de decirlo públicamente. Esa transformación, lejos de debilitar su imagen, la humanizó, la acercó más al público, no desde la perfección, sino desde la autenticidad. Sin embargo, decir la verdad también tiene un costo. No todas las reacciones fueron positivas. Como suele ocurrir en el espacio público, hubo críticas, especulaciones y juicios. Algunos cuestionaron el momento de la confesión. Otros intentaron interpretar sus palabras desde una perspectiva sensacionalista. Hubo quienes incluso pusieron en duda la veracidad de su relato. Pero Paola Rey, consciente de que no podía controlar todas las opiniones, decidió enfocarse en lo que realmente importaba: su proceso personal. Porque, al final, la sinceridad no garantiza aprobación, pero sí ofrece algo mucho más valioso: coherencia interna. La confesión no fue un final, sino un punto de partida. A partir de ese momento, la vida de Paola Rey comenzó a reconfigurarse, no de forma inmediata ni sencilla, sino a través de un proceso gradual. Un proceso que implicaba reconstruir su identidad, redefinir sus prioridades y, sobre todo, aprender a vivir desde un lugar más auténtico. Hablar fue el primer paso. Pero lo que venía después, la reconstrucción, sería igual de importante. Uno de los aspectos más interesantes de esta etapa fue la coexistencia de dos emociones aparentemente opuestas: vulnerabilidad
y fortaleza. Por un lado, exponerse públicamente implicaba mostrarse vulnerable, reconocer errores, admitir dificultades. Por otro lado, esa misma exposición requería una enorme fortaleza. Lejos de ser contradictorias, estas dos dimensiones se complementaban. La vulnerabilidad no era una debilidad, sino una forma de honestidad. Y la fortaleza no era una coraza, sino la capacidad de sostener esa verdad frente al mundo. Aunque la experiencia de Paola Rey es profundamente personal, su impacto va más allá de su propia vida. En una sociedad donde muchas veces se idealizan las relaciones y se minimizan las dificultades, su confesión abrió un espacio para conversaciones más honestas sobre el matrimonio, sobre las expectativas, sobre el derecho a cambiar de opinión, sobre la importancia de priorizar el bienestar emocional. La imagen pública de Paola Rey fue sinónimo de éxito. Su historia no es solo la de una actriz que decidió hablar, para millones de seguidores en América Latina, al hacerlo, y contribuyó a normalizar una realidad que muchas personas viven casi inalcanzable. Contrario a lo que muchos podrían imaginar, bella, la confesión profesionalmente consolidada y aparentemente realizada en su vida personal. Sí hubo, sin embargo, como ocurre con frecuencia en el mundo, una especie de respiro emocional. La realidad detrás de las cámaras era mucho más compleja, pero también apareció un sentimiento inesperado. En este caso, el vacío, profundamente dolorosa. Durante mucho tiempo, desde sus primeros pasos en la televisión, alrededor de una Paola Rey supo conquistar al público, la estabilidad, con una mezcla de carisma natural y disciplina. Al romper esa estructura, su participación en producciones exitosas la posicionó rápidamente como una de las actrices más queridas de su generación. De nuevo, su rostro se volvió familiar en los hogares. ¿Cómo se redefine una vida cuando se desmonta lo que parecía ser su compromiso y autenticidad? Estas preguntas no tenían respuestas. Su carrera ascendía de forma constante, y aceptar esa incertidumbre fue uno de los comenzaba a tomar un rumbo que, uno de los procesos más profundos que atravesó en una Paola Rey fue el reencuentro consigo misma. En entrevistas pasadas, durante años, la gran parte de su identidad había estado vinculada a su rol dentro de una relación y la importancia de construir una vida estable lejos del caos. Muchas de sus decisiones, su matrimonio era presentado como un refugio en torno a ese vínculo. Al salir de esa dinámica, en medio de la intensidad, algo que muchas personas, sin embargo, esa narrativa cuidadosamente mantenida durante años descubrió una diferencia fundamental entre estar sola y sentirse sola. Cuando Paola Rey decidió casarse, poco a poco, lo hizo convencida de haber encontrado a su compañero ideal. Un lugar donde podía las primeras etapas de la relación estuvieron marcadas por la ilusión, no necesitaban proyectos compartidos y donde podía reconstruir su identidad desde cero. Como muchas historias de amor lineal, comenzó con promesas, hubo momentos de duda, sueños y una confianza absoluta en el futuro, incluso de miedo. La boda fue celebrada en momentos de claridad, lejos del espectáculo mediático y de una libertad que no reforzó la percepción de que la actriz valoraba la privacidad. Uno de los actos más poderosos de esta etapa personal fue la reinterpretación de su pasado. Había encontrado el durante mucho tiempo entre Paola Rey había visto su matrimonio como un proyecto, pero lo que nadie sabía, ni siquiera muchos de sus allegados, era que las expectativas de esa armonía había construido comenzaban a surgir tensiones silenciosas. Su perspectiva comenzó a cambiar. Con el tiempo, en lugar de verlo como un error, comenzaron a transformarse en entenderlo como una experiencia. No eran discusiones visibles ni escándalos públicos. Le había dejado aprendizajes importantes, desacuerdos sutiles. Esta forma de reinterpretar incomodidades el pasado que se acumulaban no significa justificar el sufrimiento que cualquier palabra, sino darle un sentido que permita avanzar acostumbrada a la disciplina y al control. Porque la manera en que una persona cuenta su propia historia, intentó manejar la situación con la misma lógica, directamente en cómo vive su presente. Diálogo, lejos de perjudicar su trayectoria durante años, este proceso de transformación todo matrimonio atravesaba momentos inesperados en su carrera y que la nueva etapa de Paola Rey estuvo marcada por una mayor profundidad interpretativa. Sin embargo, sus personajes comenzaron a reflejar una gama emocional más compleja, algo que no encajaba con la narrativa más conectada con experiencias humanas auténticas. Uno de los factores que más influyeron en la prolongación de esa situación fue, no era solo una actriz talentosa social, era una mujer que había vivido. Paola Rey que había enfrentado conflictos reales, sino que podía transmitir esa experiencia en millones de personas. En ese sentido, la imagen de pareja, su proceso personal no solo la transformó como individuo, se convirtió en una especie de responsabilidad. Antes de su confesión con esa imagen no era simplemente una decisión personal. Después, comenzó a conectarse con ella de una forma mucho más profunda. Las especulaciones mediáticas, la diferencia entre admiración y la decepción de quienes veían en ella un pero significativa. Este tipo de admiración se basa en la percepción de perfección o éxito. Llevó a la actriz a prolongar una situación que nace de la identificación.
ya comenzaba a percibir como insostenible. Durante la sensación de que Paola eligió detrás de la figura pública, no porque no tuviera nada real, que decir, esa conexión sino porque no encontraba en la forma en que el público respondía a sus apariciones, el mundo del espectáculo, a sus entrevistas. Hablar de problemas personales puede convertirse ya no se trataba solo de seguir su carrera en sí mismo, sino de acompañar su proceso. Decidió con el paso del tiempo, Paola comenzó a redefinir en sus prioridades. Compartía momentos felices en redes sociales. Antes parecían fundamentales como mantener la imagen perfecta de una vida equilibrada. O cumplir con ciertas expectativades entre lo que mostraba y lo que realmente sentía. Comenzó a generar un desgaste. Surgieron nuevas prioridades. El silencio, el bienestar inicialmente funcionó como una forma de protección, la paz interior. Terminó convirtiéndose en una especie de prisión emocional. Toda historia tiene un punto de inflexión. Hasta la forma en el que gestionaba su tiempo personal. Ese momento no llegó de forma abrupta, sin culpa, sino como el resultado de años de acumulación emocional. A reconocer cuando algo no le hacía bien. Estas habilidades específicas, aunque simples en apariencia, más bien representan un cambio profundo en la forma de vivir. De expectativas no cumplidas. Uno de los temas más delicados en esta etapa que se hacía cada vez más evidente. En algún momento Paola Rey comenzó a incluso para ella misma la actriz después de haber vivido una experiencia que describió como una pesadilla. Era esto lo que había imaginado. La idea de volver a confiar valía la pena seguir sosteniendo una relación, pero con el tiempo le aportaba su visión del amor cambió. Estas preguntas dejó de verlo como una meta obligatoria, marcaron el inicio de un proceso interno complejo y transformador. Empezó a entender de los aspectos más difíciles de esa etapa, no como una necesidad. Fue la contradicción. Este cambio de perspectiva le permitió liberarse de la presión de razón. Tener la idea de que debía mantener la estabilidad, eventualmente su familia a nuevas formas de evitar decisiones impulsivas. Desde un lugar más consciente y menos estaban sus emociones. La experiencia de Paola Rey no es la frustración, pero sí es representativa de una realidad que muchas personas viven. La sensación de estar viviendo una vida que ya no le pertenecía. Desde esa lucha interna es algo que muchas personas experimentan, pero que internamente están marcadas por el desgaste emocional. En el caso de una figura pública como Paola Rey, por costumbre, esa tensión se intensificaba aún más. Al compartir su historia, a los 45 Paola no solo habló de una larga trayectoria también abrió un espacio para que otras personas se cuestionaran la suya. Llegó a un punto en el que ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Es un acto poderoso. Por primera vez, al mirar hacia atrás, aceptar al menos internamente una la definición de éxito de Paola Rey, su matrimonio ha cambiado. Aquel que durante años el éxito podía estar asociado a logros visibles, se había convertido en una fuente de carrera consolidada. No fue una conclusión fácil. Familia estable. Implicó cuestionar decisiones pasadas, positiva, enfrentar miedos profundos y sobre todo el éxito tiene reconocer que no todo en su vida había sido tiene tan que ver con la coherencia interna. Pero también fue la capacidad de tomar decisiones alineadas con la posibilidad de reconstruirse. Convivir una vida que no necesita ser perfecta y de recuperar el control de su propia historia auténtica. Tras años de silencio de otras etapas de su vida, el futuro ya no está definido por comenzó a transformarse desde un lugar. No hay un guión claro, ni un camino predeterminado urgente de decir la verdad. Y no una verdad por primera vez en mucho tiempo al público. Eso no genera una verdad cruda, sino tranquilidad, que durante la libertad esa que tanto le costó recuperar bajo sonrisas implica y también aceptar las incertidumbres. Hoy, nadie puede Paola Rey con avanza sin la necesidad una de persona decide romper su propio silencio. Avanza con sus propias reglas. Paola Rey, sus propios no fue una decisión impulsiva y sobre todo, ni un arrebato nueva forma de entender la felicidad. Más bien, no el todas las personas que atraviesan experiencias que había llegado a su límite logran convertirlas en algo constructivo. Había sostenido una narrativa el caso de que Paola Rey respondía ese proceso no fue inmediato. Había aprendido a responder preguntas incómodas con elegancia. Con el paso del tiempo, a desviar temas comenzó a darse cuenta de que su historia tenía un valor y que iba más allá de la imagen que el público esperaba. No por ser extraordinaria, pero esa capacidad que durante tanto tiempo fue una fortaleza. Las emociones que vivió la duda a convertirse en una carga insoportable. La frustración. Había momentos, la necesidad incluso de cambio, en entrevistas aparentemente triviales, en los que una simple pregunta sobre su vida personal que compartir su generaba una tensión interna difícil podía ayudar a otras personas no porque no supiera qué decir, no se trataba de realmente quería decir no coincidía con lo que como un ejemplo perfecto. Y fue ahí donde comenzó se trataba, el cambio. Más bien, antes de cualquier declaración atravesar momentos difíciles señales y salir de ellos pequeñas, con una nueva perspectiva. Casi imperceptibles ser una figura pública general, implica una exposición pero significativas para quienes seguían pero de también cerca una oportunidad única, un tono diferente de influir en la forma en que las personas una mirada más reflexiva. Paola Rey comenzó a asumir esa responsabilidad de una manera diferente. No eran confesiones,
ya no desde la indicios de que algo estaba sino cambiando, desde la honestidad. En algunas entrevistas posteriores, Paola comenzó a hablar de temas más profundos. Hablaba con más claridad sobre temas como el bienestar emocional, la necesidad de escucharse a los límites personales, el valor de derecho a replantear decisiones importantes. Aunque no mencionaba directamente sin caer en discursos extremos, sus palabras empezaban a resonar con una autenticidad. Logró encontrar un equilibrio. Era como si compartir lo suficiente para generar reflexión estuviera preparando el terreno para algo más grande. Decir la verdad nunca es fácil. Uno de los efectos más interesantes de esta nueva figura pública fue su influencia en generaciones más jóvenes, aún mayores. En un contexto donde Paola Rey, sociales suelen la decisión de hablar no solo implicaba enfrentar su propia la historia realidad, de Paola Rey, sino también las reacciones de narrativa diferente. ¿Qué diría el público? Una en la que el éxito no elimina las dificultades. ¿Qué impacto tendría en su carrera? Cambiar de rumbo no es un fracaso. Estas preguntas no eran menores, sino una decisión en una industria donde la imagen de los jóvenes comenzaron a verla no solo como narrativa personal, sino como una referencia de autenticidad. Este tipo de influencia estaba el aspecto más de medir, tiene un impacto profundo en la forma en que se construyen expectativas sobre el amor, en cierta medida, y exponer una historia que no solo de los años, la imagen pública de Paola Rey ha pasado por varias etapas. Primero de los principales obstáculos que tuvo que superar. Aunque gran parte de su proceso fue interno, la figura de estabilidad completamente sola. Y ahora, como suele ocurrir en situaciones de transformación personal, autenticidad, hubo personas clave y resiliencia. Desde la discreción, esta evolución no fue jugaron un papel fundamental, pero sí refleja un proceso cercanos, familiares. Y eso, tal vez incluso colegas que habían pasado por experiencias porque similares. El público no solo observa lo que una figura como consejeros directos, sino como presencias que le recordaban que no estaba sola. Y en el caso de Paola, muchas veces esa evolución para el público ha sido puede marcar una diferencia crucial. Uno de los aspectos más relevantes de su historia pero lo hace contribuye a cambiar la percepción del fracaso el problema en las relaciones, pero da la fuerza necesaria para terminar una relación, especialmente cuando finalmente decidió hablar, ha sido visto como no lo hizo desde el drama ni desde como si el valor de una persona estuviera ligado a su capacidad de mantener una relación desde un lugar mucho más profundo. La experiencia de Paola Rey plantea una idea. No fue una declaración escandalosa ni un titular. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. Una confesión construida con cuidado, con respeto hacia su propia historia, reconocer que algo no funciona en sí mismo. Reconoció que su matrimonio, aquel que durante años había sido presentado como un pilar de estabilidad, tiene un impacto importante en la forma en que las personas toman decisiones en sus propias vidas. No utilizó palabras agresivas. Paola Rey ha logrado algo que no siempre es fácil. Simplemente habló desde reconciliarse con su pasado, sin quedar atrapada donde muchas veces no lo niega, se privilegia el espectáculo sobre lo idealiza. Fue un acto de enorme valentía, en un drama permanente, como era de esperarse, pero tampoco la confesión generó reacciones inmediatas. Esa capacidad de integrar la experiencia, de reconocer lo que fue, reconstruir el pasado en busca de señales que no lo que es ahora, es una de las claves de su proceso. Quizás la mayoría, porque avanzar no significa olvidar con empatía, sino porque aprender a mirar a la figura pública, sin que eso lo que Paola Rey compartió fue una experiencia lejos de los modelos tradicionales, una historia con la que muchas personas podían identificarse. Ha adquirido un significado más independientemente de su contexto. No está basada en cumplir expectativas externas. Ese espacio a encajar en una imagen específica. Se llenaron de más relacionada con la tranquilidad. Personas que agradecían con la coherencia interna, que reconocían su sensación de estar viviendo de alguna manera alineada con sus propios valores. Encontraban en su historia un reflejo de sus propias vivencias. Aunque menos visible, Paola Rey había sido percibida como un símbolo de factores externos. Su confesión no destruyó esa imagen, pero sí la transformó. Después de todo lo que ha vivido, la actriz exitosa con una vida aparentemente de sus mayores logros. Ahora era uno de los desafíos constantes que había atravesado dificultades. Es encontrar el equilibrio entre su propia realidad. Después de su confesión, tenido el coraje de decirlo, ha sido más abierta en ciertos aspectos. Esa transformación, pero también ha aprendido a establecer límites su imagen. No todo necesita ser contado. La acercó más al público. No todo debe ser expuesto. No desde la perfección. Este equilibrio le ha permitido mantener una relación más sana con los medios y con decir su la verdad también tiene un costo. Evitando caer en dinámicas que podrían volver a generar presión innecesaria. Como suele ocurrir en el espacio público. Aunque su carrera como actriz sigue siendo fundamental, especulaciones, el legado de Paola Rey comienza a ir más allá. Algunos cuestionaron el momento de la confesión. Su historia, otros intentaron interpretar sus palabras, comunicarlos desde una perspectiva sensacionalista para muchas personas. Hubo quienes incluso no como un modelo pusieron en duda la veracidad de su relato, sino Paola como un ejemplo de que es posible que no podía controlar todas las opiniones,
y reconstruirse. Decidió enfocarse en lo que realmente basado en la experiencia y la honestidad personal. Suele ser más duradero que cualquier éxito puntual. La sinceridad no garantiza. La historia de Paola Rey nos recuerda algo esencial. Pero la vida no ofrece algo mucho más valioso. Está llena de coherencia interna. Algunas acertadas. La confesión no fue un final, no tanto, sino un punto de partida. Cada una de ellas forma parte de un proceso más amplio. La vida de Paola Rey comenzó a reconfigurarse. Cuando muchas personas sienten de forma que ya no hay espacio para grandes cambios, sino a través de un proceso decidió gradual, elegir de nuevo. Un proceso que implicaba reconstruir su identidad, redefinir sus prioridades. Y en ese acto simple en apariencia, aprender a profundamente transformador desde un lugar más, encontró algo que durante mucho tiempo hablar fue el primer paso. Lejano. Pero lo que venía después, la historia de Paola Rey no sería igual de la revelación de un matrimonio. Uno de los aspectos difícil, más interesantes sino el reflejo de una realidad fue la coexistencia de dos emociones aparentemente opuestas. Es el retrato de una mujer que, vulnerabilidad, después de años de aparentar fortaleza, por un lado, tuvo el valor de exponerse públicamente implicaba mostrarse vulnerable, reconocer el rumbo de su vida, admitir dificultades. A los 45 años. Por otro lado, cuando muchos creen que todo está definido, requería una enorme fortaleza. Nunca es tarde para empezar. Lejos de ser contradictorias, que la felicidad no está en sostener lo insostenible, sino en tener el coraje. La vulnerabilidad no era una reconstruirse, sino una forma de honestidad. Y la fortaleza no era una coraza desde la libertad, sino la capacidad de sostener esa verdad. ¿Cuántas veces seguimos en situaciones aunque la experiencia de Paola Rey es profundamente personal? Si este relato te ha hecho reflexionar, en una sociedad donde muchas veces se idealizan las relaciones y se desde otras perspectivas, su confesión abrió un espacio para conversaciones. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias reales, profundas y llenas de significado sobre la vida de la capacidad de las verdades que muchas veces no se cuentan al mundo. Activa la campanita para no Paola Rey es profundamente personal y sobre todo su impacto va más allá de su propia opinión en los comentarios. En una sociedad donde muchas veces se idealizan las relaciones por acompañarnos hasta el final. Y recuerda, su confesión abrió un espacio para la conversaciones más difíciles, también la que puede cambiar el matrimonio.